Buenas tardes, mi nombre es Santiago Girón, coordinador del proyecto Scampis aquí en Guatemala. Fui contratado por Funcafé en el 2010. Mi relación laboral con Funcafé inició con el proyecto Scampis. A un inicio, cuando llegué a Funcafé y me plantearon los objetivos del proyecto, las metas, el área de cobertura, bueno, para nadie fue sorpresa ver el número tan voluminoso de familias que cubrir, y luego un poquito sobre la introducción de tecnología. Entonces, en principio pareció atractivo. ¿Ya he trabajado con microriego o algo así? Yo había tenido trabajos ya con microriego, pero a nivel industrial, más que todo bajo agricultura protegida. Ajá. Entonces, a la mente se le viene a uno algo muy industrial, muy tecnificado, muy avanzado. Entonces, sin embargo, ya al ver los términos de referencia del proyecto y ver que era algo sumamente pequeño, sencillo, entonces fue uno de los primeros retos de esto, ¿no? Identificar en Guatemala empresas que abastecieran de sistemas de esta naturaleza, que no existían en unidades tan pequeñas, sino que sí existían, pero a un nivel un poco más grande. Entonces, a mi llegada, hicimos un poco de análisis de la oferta del mercado sobre los sistemas de microriego, y realmente en Guatemala no existían todavía sistemas tan pequeños. Y entonces iniciamos la investigación con 6 empresas, recuerdo, de microriego. Sin embargo, ninguna ofertaba suficientes, y tampoco en el tamaño que estamos trabajando ahora. Incluso, digamos, de acuerdo a los términos que habían del proyecto, se identificó el tamaño mínimo, y entonces se propuso a las 6 empresas que nos cotizaran modelos así. Cuando llegaron acá las primeras cotizaciones, eran números exageradamente elevados. Estamos hablando de unos $15, $20, un sistema de 20 metros cuadrados. Entonces, porque las empresas tenían que elaborarlo exclusivamente para este proyecto. Entonces, no fue fácil. Sin embargo, logramos que un oferente de estos sistemas de riego se interesara en ofertar las primeras 100 unidades demostrativas que fueron al campo. Las primeras fue ya en una colaboración, ¿no?, entre usted y la empresa, ¿no? Diseñar en la nueva... Sí, fue una colaboración de ambas vías. Por este lado, yo ya tenía la idea de qué era lo que se necesitaba, y por el otro lado ellos tenían los materiales que tenían disponibles, claro, para poder ofertar. Entonces, juntos con los técnicos de la empresa que actualmente nos distribuye, nos sentamos, diseñamos el modelo que ahora está, adecuándolo al tipo de hortalizas que íbamos a introducir en campo. Entonces se logró el diseño y el modelo de este sistema de riego que estamos ahora trabajando, ¿no? Por un lado fue eso, se lograron las primeras 100 unidades. Después de enviado el primer informe semestral, vino la cantidad de observaciones positivas sobre el costo del sistema, el tamaño. Entonces fueron cuestiones que fueron negociadas también con la empresa, muy aceptadas, y ellos muy abiertos también a una mejora continua. Entonces se logró que ellos ofertaran a un precio menor, con otro tipo de materiales, y utilizando pues cosas más sencillas, porque realmente las cosas tan complejas no eran tan indispensables. Entonces eso ayudó un poco a reducir los costos del sistema de riego. Pero en fin, se logró el diseño que ahora está en campo, y hasta la fecha ha sido funcional. De los primeros que se distribuyeron en el 2010,
Ahora tenemos todavía en funcionamiento esos sistemas y sin problemas. O sea, sí están trabajándose, están funcionando y la gente pues ha tenido una muy buena aceptación. Entonces el tema no es que esté resuelto, hay que mejorar mucho todavía, pero en realidad la finalidad de Funcafé no era realmente la venta de sistemas de riego, sino más bien era un medio para producir alimentos y que a través de ellos pues se mejorara la seguridad alimentaria y nutricional de las familias beneficiarias de este proyecto. Sin embargo, entonces faltaba algo. Entonces en el camino fuimos identificando, digamos, en las primeras parcelas demostrativas, que fue en todo el 2010, que se evaluaron alrededor de 6 meses de su primer ciclo de cosecha. La gente ya estaba cosechando productos y sin embargo había necesidad todavía de otros factores que contribuyeran al mejoramiento de la calidad de los alimentos como tal a nivel familiar. Entonces se fueron identificando necesidades en las comunidades a través de las visitas de campo que se hicieron y llegamos a determinar que existía una demanda altísima de productos que ayudaran a consumir agua segura. Entonces se creó el proyecto Café Alianzas para apoyar alrededor de 5.000 familias en el corredor seco con filtros para purificar agua. Y con ese proyecto se alcanzó también la contratación de 5 educadoras adicionales y una licenciada en nutrición. Esto para fortalecer al equipo pequeño que Funcafé tenía para el proyecto Escampis. Entonces, agua segura. Sí, el tema de agua segura fue uno de los enfoques que le dimos al proyecto Café Alianzas como una estrategia también para reducir las diarreas en las comunidades donde estábamos, porque es sencillo de comprender. Nada hacemos si tenemos buenos alimentos sanos, ¿no? Si tenemos el consumo de agua no segura y no apta para el consumo humano. Entonces teníamos la necesidad de complementar esto para que entonces, aparte de tener alimentos elaborados y preparados de forma nutritiva, pero también agua segura para el consumo familiar. Entonces a raíz de este proyecto se inició la distribución de filtros en marzo del 2011 y se alcanzó a cubrir a 5.000 familias en la zona de cobertura del proyecto Escampis. Fue bastante como un aprendizaje sur campo, con la gira mirando a lo que más falta para completar un poco una mejoría de la vida. Muchos de los proyectos que surgieron después de haber iniciado Escampis fueron por una necesidad encontrada en las comunidades. Existieron diferentes estrategias. El agua segura fue una. El tema de los huertos escolares nació también por una necesidad, ¿no? Estamos trabajando con gente adulta, ¿no? Y ahí en esos grupos trabajados con gente adulta habían niños que también preguntaban, ¿qué es esta tecnología? ¿Cómo se siembra esto? ¿No? Entonces, ¿por qué no vamos a las escuelas? ¿No? Y llegamos a las escuelas, les planteamos el proyecto como una estrategia también de entrada en nuevas comunidades y de continuidad en las que ya estábamos. Para la réplica, ¿no? Porque iniciamos apenas con 100 grupos familiares y en un término de un año pasamos de 100 grupos, pasamos a 1.000. Entonces, no me dejarán mentir los números, ahí están. Fue un año intenso en donde tuvimos que trabajar fuerte para lograr ese brinco y a Dios gracias y al esfuerzo de todo el equipo de campo y obviamente administrativo y demás se logró. Por ejemplo, la integración, entonces las escuelas, los filtros, pero también la integración con temas como organización de grupo para trabajar junto en grupo, en los huertos. Hay muchos, ¿no? Muchos temas de capacitaciones que también fueron integrado, ¿no? En la estrategia. ¿Esto ya estuve desde el inicio o fue una...? Sí, eso,
lo de la estrategia de grupos de 5 familias, te voy a contar cómo nació. Nació por un tema sencillo. Primero, no teníamos proveedores de unidades de 20 metros cuadrados. No existían. Entonces la unidad más pequeña fueron de 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces hicimos la relación de acuerdo a los indicadores que nos plantearon inicialmente, que se debía apoyar a 100 metros cuadrados, a 20 metros cuadrados a una familia. Entonces tenemos 100, lo dividimos 20 y nacen 5 familias. Puede sonar así muy hipotético. Sí. La relación 10 dividido 20 da 5 y ya 5 familias. Pero también corresponde a un tema de trabajo de grupo, ¿no? Cuando un grupo es mayor a 5 familias, se pierde un poco la dinámica de trabajo. Algunas trabajan más, otras trabajan menos. Entonces, grupos de 5 familias es más manejable que 10, 15 o 20. Anteriormente había proyectos que se trabajaban a nivel grupal como huertos comunales de 20 personas, pero resultaban trabajando solo 3, 4 en el huerto. Entonces también corresponde a esto, ¿no? Que grupos mínimos de 5 iba a funcionar más que grupos de 10 o 15. Entonces prácticamente la estrategia nace ahí, de trabajar con grupos de 5 y hacer la relación 100 metros cuadrados dividido en 20, ya te da 5 familias. Luego obviamente se tuvo un plan estratégico que fue elaborado gracias a las visitas iniciales de campo de Rudolf Cleveringa y Francesco, vinieron acá a Guatemala. Y ahí entonces se empezó a crear el plan operativo. Justamente en el tiempo en que ellos estuvieron acá, se inició a trabajar el plan operativo. Sin embargo, ya se integraron 3 modelos de intervención en Guatemala. El modelo trabajado con una municipalidad, que fue la Municipalidad de Cobán. El modelo de trabajar con una asociación, una cooperativa fuerte en Quiché. Y el modelo que ya inicialmente se había planteado, que era trabajar con un programa de gobierno a través de fondos de FIDA en la zona de Oriente. Entonces, FUNCAFE trabajó más directamente relacionado con el modelo de Oriente, porque con las otras organizaciones fue un poco más independiente, ¿no? Que a ellos se les dio un seguimiento, pero no tan fuerte como en el tema de Oriente. En realidad, FUNCAFE agarró responsabilidades muy personales con este proyecto debido a que confiaron en nosotros. Entonces, a nivel direccional, a nivel de alta gerencia, se tiene un compromiso de que si tú adquieres una responsabilidad, tienes que cumplir con ella. Entonces, si no resuelves con un socio, sencillamente te alías a otro y resuelves. El tema es que no podemos darnos el lujo de quedar mal. Entonces fue un tema también de buscar nuevos aliados, porque en ciertos modelos pues no nos permitía avanzar. El cambio más importante en este tipo de estrategia, especialmente en Oriente, ¿cuándo fue el periodo? El periodo del cambio, de buscar nuevos aliados para poder avanzar más, se dio en el 2011. El año pasado. Sí, pero no fue, digamos, algo inventado, sino que ya tuvimos un proceso de un año de experiencia trabajando con el modelo, y vimos que con este mismo modelo no podíamos seguir avanzando más. Entonces, un modelo bien exigente, porque estaba integrado de muchísimos temas, entonces tenía que haber... Se complicaron muchas cosas. Está el tema del monitoreo y la evaluación del proyecto, está el tema del alcance de metas, de objetivos, la asistencia técnica en campo, las semillas. Entonces tuvimos que buscar alternativas para resolver los problemas, ¿no? En cada municipio, estamos trabajando en 12 municipios en Oriente, en cada municipio era un problema distinto, ¿no? Si no eran las semillas, era la asistencia técnica; si no era la asistencia técnica, era la cooperación de
de trabajo en equipo. Entonces, en cada uno de los municipios se tuvo que adoptar estrategias distintas. Entonces, distintas en relación a, por ejemplo, a partir del 2011, de enero del 2011, se incluyó a todas las educadoras para el hogar que teníamos, que eran ya 10, a que integraran parte de las Comusan, que son los comités municipales de seguridad alimentaria y nutricional, en donde están integrados por diferentes instituciones locales, ¿verdad?, con apoyo municipal o bien sea con apoyo de otros donantes. Entonces, a través de las visitas, de las asistencias a las reuniones de la Comusan, se fueron presentando las estrategias que Scampis estaba implementando en cada municipio, y entonces surgían nuevas ideas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos disponibilidad de transporte, por ejemplo. Entonces la educadora se iba en el transporte de otra organización. Es un ejemplo nada más. El tema de semillas, ¿no? Otra organización tenía semillas, pero no sabía a quién dárselas. Entonces la educadora... sinergias. Sí, entonces se crearon sinergias entre Funcafé y las otras instituciones. Es importante mencionar que cuando las educadoras empezaron a participar en las Comusan, hubo un alto interés de las demás organizaciones por aliarse a esta estrategia, porque veían lo integral del proyecto, que no solo estábamos trabajando seguridad alimentaria como tal, sino también salud sexual reproductiva y el tema de educación. Entonces, esos son temas que son de alto interés en las comunidades, y gracias a ello pues se logró esa sinergia a nivel municipal. ¿Cómo se da el salto de 100 a 1000? Es algo que nace gracias a estas estrategias integrales, gracias a esta cooperación entre las organizaciones locales y obviamente gracias a el esfuerzo de cada una de las educadoras, que son, digamos, visto de mis ojos, son el núcleo principal en cada municipio. Y luego tuvimos que reforzar el equipo de educadoras también con asesoría técnica, porque ellas manejaban, sí, claro, el tema de capacitaciones en higiene, agua segura, pero también estaba aislado un poco el tema de temas agrícolas, el tema de pesticidas naturales, fungicidas naturales. Entonces se tuvo que contratar a asesores que contribuyeran a las educadoras, que contribuyeran a fortalecer las capacidades de las educadoras. Entonces, los asesores se apoyaban en las educadoras para llegar a los grupos organizados. Entonces, se hacían sesiones por comunidad. El asesor llegaba hacia la comunidad, pero atendía 10, 15 grupos en eventos distintos. Entonces, creo que eso también ayudó mucho, motivó a la gente. Y ahora tenemos, por ejemplo, huertos produciendo su propia semilla, produciendo sus propios pesticidas naturales, y no tienen necesidad de insumos externos, ¿no?, para producir sus propios huertos. Entonces, esto ayuda también en parte a la estrategia de sostenibilidad que desde un inicio fue plasmada en el proyecto, de que la misma gente aprendiera a hacer sus propios insumos y que la misma gente aprendiera a hacer sus propias semillas, y también la capacidad de autogestionar sus propios recursos. Entonces, todo esto fue fortalecido gracias a las intervenciones que nosotros hicimos en las comunidades. Y hay un paso más todavía, está el tema del material educativo, ¿no? El material educativo que nosotros elaboramos fue basándose principalmente en esa estrategia de qué va a pasar después de que nosotros ya no estemos en la comunidad. Puede ser que ya no esté el asesor, puede ser que ya no esté la educadora, pero va a quedar un material que asumimos que por lo menos una persona de la familia va a poder leerlo. Y entonces, ¿qué materiales? Estamos hablando de las guías de huertos familiares para implementar el huerto, desde el diseño del huerto como tal, la preparación del terreno, el manejo técnico de las semillas, la plantación, el mantenimiento, y luego la elaboración de abonos, pesticidas naturales, abonos foliares, el control de plagas y la producción de su propia semilla. Ese es un material práctica.
es una guía práctica que está integrado con fotografías que son de los huertos de Oriente. Entonces está adaptado al contexto de las familias que tenemos en Oriente. Entonces, otro material también. Tenemos diferentes materiales, por ejemplo está el de la guía de huertos familiares, están trifoliares que se hicieron con temas muy específicos y con puntos claves, ¿no? Está el tema de agua segura, el tema de la olla familiar, por el tema de contenido nutricional, ahí se les dan recomendaciones sobre una alimentación sana y balanceada. Está el tema tenemos una guía de seguridad alimentaria y nutricional que incluye temas de higiene, limpieza, métodos para purificar agua. El recetario. Tenemos el recetario de alimentos que, bueno, enviaremos unas copias allá para que las puedan tener disponibles. La señora lo tengo como así precioso. Sí, y las señoras están muy agradecidas porque no solo se les enseñó a cómo elaborar sus propios alimentos, sino también se les deja una guía de qué otros tipos de alimentos pueden ellos elaborar basándose en una iniciativa propia. Entonces estamos dejando alrededor de unas 30 recetas para que se diviertan las señoras en el tiempo cuando ya no estemos nosotros. Todas las recetas es importante mencionar que fueron elaboradas allá en Oriente. Entonces, basándonos en los insumos que tenían disponibles, en las materias primas que se estaban produciendo en el huerto familiar y también las especies nativas. Rescata mucho el tema de especies nativas porque puede ser que una especie introducida ya no dispongan de semilla, pero una planta nativa siempre va a estar ahí, la tienen en sus alrededores, en la comunidad. Entonces se le dio mucho énfasis a esto para que las recetas también fueran replicadas. No sé si hay algo más.